encontrar cada día, Señor, que en ti está todo el bien que mi corazón necesita. Que fuera de ti no hay bien para mi vida, Señor. Que tú eres la porción de mi herencia. Que tú eres, bendito Dios, el sustento maravilloso de mi vida, el sustento maravilloso de mi corazón. Que tú eres, papacito hermoso, que nos has mirado con unos ojos de amor entrañables y has cubierto nuestras vidas con tu misericordia y has extendido esas cuerdas de amor sobre nuestras vidas para rodearnos, para edificarnos, para fortalecernos, Señor, cada día con el poder de tu presencia. Señor, queremos poner delante de tu presencia nuestros corazones, para que seas tú el que los llenes, Señor, para que seas tú el que los direcciones hacia ti, para que tú seas, Señor, como lo expresó el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Señor, gracias por amarnos y bendecirnos en esta noche. Gracias a sí mismo, Padre, por permitirnos el privilegio de honrarte con nuestro dar, de tomar, Señor, de aquello que tú nos has dado y poder traer a tus manos y a tu presencia y decirte gracias, porque hemos visto tu fidelidad, porque hemos visto tu amor, hemos palpado tu cuidado, Señor. Nos has hecho tanto bien, Señor, porque sobre todo el bien que ya nos hiciste al enviar a tu Hijo al morir en la cruz del Calvario, has añadido aún más a ese bien cada día de nuestras vidas, Señor, y nos has mostrado tu fidelidad y amor. Gracias por permitirnos hacerlo con alegría de corazón, como dice tu palabra, que tú amas al dador alegre, Señor. Gracias a sí mismo te damos en esta noche por la vida de nuestra hermana Erika, Señor. Hoy le permites cumplir un año más de vida y te pedimos que tu preciosa manito sea guardándola, edificándola, fortaleciéndola, llenándola de ti, Señor amado. Que cada día, papacito hermoso, seas tú el que enamore su corazón de ti y la hagas uno contigo, Señor. Bendice con abundancia de vida cada día que le añades a su existir, Señor. Te pedimos que pongas un vallado de protección alrededor de su vida y bendigas en este día su cumpleaños, Señor. Que asimismo, Padre, bendigas, Señor, nuestras vidas con tu preciosa palabra y nos permitas, precioso Rey de los cielos, poder oírte, poder palparte, poder escucharte con todo nuestro corazón. Gracias te damos, mi Señor eterno, en el santísimo y glorioso nombre de Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno vernos en esta preciosa noche, maravillosa, para seguir escudriñando la palabra, para seguir mirando, y que sea el Señor que vaya derribando argumentos, porque pueden haber muchas cosas en mi corazón aún que todavía están en oposición al Señor y que se levantan como un argumento en contra de que yo le pueda conocer y que yo pueda descansar en sus brazos y que pueda descansar en su presencia y que pueda descansar en su amor. A veces el pensamiento del ser humano es, cuando lo toma por el ámbito religioso, es que el vivir para Dios es como algo frío, como algo apagado, como algo distante,
Y a veces las personas externas contemplan como qué pesar de los cristianos, porque miran la vida cristiana como si fuera algo muy triste, como si fuera causa de aburrimiento, como si fuera algo que decepciona el corazón, y ese es un error muy profundo, pero un error muy profundo muchas veces ocasionado por cómo los que nos decimos ser creyentes estamos viendo al Señor. Porque muchos de los que dicen ser creyentes muchas veces están viviendo una relación fría, distante, superficial con el Señor, y tal vez el participar de muchas cosas se volvió una rutina dentro de su vida y dentro de su caminar. Y cuando todas las cosas se vuelven de esta manera, pues terminamos haciéndolas por obligación, por un compromiso o por un hábito que se ha venido formando dentro de nuestras vidas, porque aún el congregarse es una bendición, como dice la Escritura, que no dejemos de congregarnos, pero no podemos perder que la esencia de congregarnos es un encuentro con el Señor, ¿cierto? Para que a mí no me termine haciendo falta es el asistir a un lugar y no el Señor, porque ahí entonces me voy en una dirección muy equivocada. Me hace falta ir a un lugar, pero no me hace falta el Señor, y ahí nos vamos en una dirección muy triste dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. Pero cuando empezamos a escudriñar la Escritura, nos vamos a ir dando cuenta que la vida cristiana tiene un gozo sublime para los que están encontrando al Señor. Conmigo por favor entonces al Salmo capítulo número 37. Libro de Salmos, en el capítulo número 37, en el versículo número 4. 37, en el versículo 4. Hay algo allí expresado de una manera tan hermosa que describe cómo es la vida de un creyente en relación con el Señor, cómo es la vida de una persona que ha nacido de nuevo en relación con Dios. Dice este Salmo 37 en el verso número 4: deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿y Él qué? Y Él hará. Y aquí empezamos a encontrar cómo la palabra de Dios describe la vida cristiana, no como algo aburrido, no como algo triste, no como algo deprimente, no como haber sido puestos en una cárcel, no como un mundo donde estamos llenos de cohibiciones, sino la palabra describe que es un deleite ¿en quién? Un deleite en el Señor, un deleite en los brazos maravillosos de Dios. Pero tenemos que encontrar y entender ese deleite que Dios desea para nuestras vidas y para nuestros corazones en nuestro caminar, porque ciertamente cuando vamos buscando un poco cómo Dios hizo al ser humano y cómo Dios lo formó en el huerto del Edén, cómo Dios allá hace una descripción tan detallada de cómo lo hizo para llevarnos a entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Porque aunque nuestra vida como creyentes no es una vida que haya sido dispuesta por Dios para depender de las emociones, no significa que en el momento en que una persona es espiritual, sus emociones desaparezcan de su vida, desaparezcan de su corazón. Va conmigo por favor un momento a Génesis y empezamos por allí en Génesis, en el capítulo número 2.
Génesis, en el capítulo número 2. Génesis, en el capítulo número 2, en el versículo número 7. Allí está como el Señor mismo trae un detalle de cómo Dios formó al hombre. Y Dios formó al hombre y el hombre está hecho por Dios por dos partes, si así pudiéramos decirlo. El hombre tiene una parte material y una parte inmaterial. La parte material del ser humano es su cuerpo y la parte inmaterial del ser humano está conformada por su alma y por su espíritu en el diseño original de Dios. Dice acá en el verso 7, entonces el Señor, o entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, lo material, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿sí? Formó un ser. Y ese ser estaba formado por espíritu, por alma y por cuerpo, de acuerdo al diseño establecido por Dios. De manera que cuando un ser humano muere, la Escritura expresa cómo ese cuerpo que fue hecho del polvo, ¿a dónde va a regresar? Va a regresar al polvo. Pero lo que tiene eternidad dentro de nuestras vidas es esa parte espiritual y esa alma dentro de cada uno de nosotros. De manera que una vez una persona nace de nuevo, porque una persona empieza a vivir el mundo del espíritu, pero el mundo del espíritu no es un momento que se da en una circunstancia específica, es algo que se da en nuestro diario vivir. Una persona no es espiritual porque hizo determinado acto un domingo. Una persona es espiritual porque está viviendo una relación de dependencia diaria con el Señor. Dios se ha convertido en la fuente de ¿quién? En la fuente de su corazón y en la fuente de su vida. En el diseño de Dios es que el hombre esté gobernado en su vida a partir de lo espiritual. Por eso por delante Tesalonicenses dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y fíjese que ahí no dice que la vida espiritual aisló el alma y aisló el cuerpo, sino que el Señor habla de que todo ese ser sea guardado irreprensible. ¿Para quién? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre peca, el hombre pierde esa condición espiritual como Dios lo había hecho en el diseño original. Ya ahora el hombre no depende de lo espiritual, sino que ahora el hombre empieza a depender de las cosas que le pueden producir placer, ¿cierto? Por eso nosotros vemos que el hombre o la persona que no ha nacido de nuevo, lo que busca con las cosas que hace es placer para su vida. Llámese cualquier área, y fue dependiente de eso, y eso se volvió el sustento de su ser. Una persona que se dedica a fumar marihuana o a consumir alucinógenos, ¿qué está buscando al hacer esto? Placer. Está buscando algo que le produzca un placer que le sustente. El que se vuelve dependiente del alcohol, otros que se vuelven dependientes de la pornografía, y pudiéramos hacer una lista inmensa de cosas de las que el ser humano se vuelve dependiente, porque cuando pierde su vida espiritual, entonces ahora él depende de todo aquello que le produzca un placer descomunal, y de eso se vuelve dependiente, y ahí se va quedando su corazón, aunque ese placer le termine produciendo mucho daño dentro de su caminar. Miremos algunas cositas en la palabra. En 1 de Timoteo, en el capítulo número 5, nos damos cuenta
Primera de Timoteo, capítulo número 5, versículo número 6. Primera de Timoteo, capítulo número 5, en el versículo número 6. Aquí viene hablando acerca de las viudas. Y habla de mujeres que enviudaron, pero que tienen familia y que su familia, sus hijos o sus nietos se hagan cargo de ella. Y dice que la mujer que quedó viuda se dedique al Señor. Pero de pronto habla de aquí en el verso 6, de un tipo de viuda, dice, pero la que se entrega ¿a qué cosa? A los placeres, viviendo está ¿qué? O sea, una persona muerta espiritual, ¿hacia dónde está la inclinación de su corazón? A entregarse a los placeres, a todo aquello que le brinde eso que está buscando. Y en Eclesiastés, me acompañan allí, en el capítulo número 2, Eclesiastés, en el capítulo número 2, en el versículo número 10, habla y expresa algo que Salomón quiso hacer dentro de su caminar y dentro de su vida. Y dice acá, en el verso 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda mi faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo esto era vanidad y aflicción ¿de qué? Y aflicción de espíritu. Entonces empezamos a encontrar cómo Salomón aquí se dedica a buscar qué le puede producir a él ¿qué? Placer. Y vemos cómo en esa condición en la que él está buscando es qué puede llenar su corazón. Pero entre más busca, menos encuentra. Porque una persona, entre más busca placer, menos el placer lo sacia. Porque cada vez tiene una mayor necesidad de algo más. La Biblia no expresa en vano que el ojo no se cansa de ver, no se cansa de anhelar. Y vemos cómo Salomón de una manera abierta expresa cómo él no quiso ponerle límites a todo lo que deseaba su corazón. Y se entregó a eso, se entregó a construcciones, se entregó pues de ningún otro, la palabra describe que hubiera llegado a tener tal número de mujeres como Salomón. 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Se dedicó a tener los músicos que quería, a organizar todo lo que quería, pero después de haber alcanzado todo eso, encontró su alma completamente ¿qué? Insatisfecha. De manera que aunque logró y alcanzó, nada de esto pudo llenar ¿qué? Su corazón. Porque la persona que está muerta, ¿a qué se entrega? A los placeres. Porque en los placeres quiere buscar que sea lleno su corazón, que sea llena su vida. Pero cuando el Señor viene a nuestros corazones, cuando nacemos de nuevo por la acción de Dios, que planta nuevamente esa vida espiritual en nosotros. Va conmigo allá a Juan 3, que hay una cosa lo más hermosa en Juan, capítulo número 3, en el versículo número 6. Juan, en el capítulo número 3, en el verso 6, cuando está hablando del nuevo nacimiento o de nacer de lo alto o de la forma en como Dios deposita la vida de él en la vida de un ser humano,
En el verso número 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero si usted mira entre las dos palabras espíritu, hay un cambio. Porque la primera palabra espíritu está con mayúscula, porque está refiriéndose a lo que proviene de Dios. Ese espíritu en mayúscula es el espíritu de Dios, ¿cierto? Y ese espíritu en minúscula es el nuestro, ¿cierto? O sea, que ¿de dónde procede la vida espiritual de nosotros? Del Señor. Lo que es nacido de su espíritu es lo que produce vida espiritual. ¿En quién? En nosotros. Cuando nosotros miramos la vida del ser humano, encontramos que se define que en el alma es donde están las emociones, y es donde está la voluntad, y es donde están los sentimientos del ser humano. Entonces, si ahora viene la vida espiritual y es restaurada en nosotros nuevamente, y somos restaurados a ese diseño original, donde la vida espiritual sea la que gobierne en nosotros, la que esté siendo alimentada, entonces la pregunta es, ¿dónde quedan las emociones que hacen parte del alma? Porque cuando nosotros hablamos de emociones, hablamos de expresiones como alegría. Una emoción también es una tristeza, una reacción que yo tengo en un momento por algo que he recibido, ¿cierto? Las emociones pues son algo de muy corta durabilidad, por eso no pueden ser lo que sostiene nuestra vida. Lo que es del Espíritu de Dios, lo que es de Dios, es lo que permanece y lo que sustenta nuestros corazones y nuestro caminar. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros recibimos algo, muchas veces ese algo produce una reacción dentro de nosotros y dentro de nuestro caminar. Puede ser algo que escuché y pudo producir en mi tristeza, o algo que recibí y pudo producir en mi miedo, o algo que pudo producir alegría, o algo que también pudo producir angustia dentro de mi corazón. Y no todo se da en la misma medida, porque no es lo mismo alegrarme, le compartí a alguien, no es lo mismo alegrarme porque voy a cenar una mesa, ¿cierto? Puedo sentir una alegría de tener una mesa nueva, un comedor nuevo, pero no es la misma alegría que siento cuando acaba de nacer un hijo y lo estoy recibiendo por primera vez en mis brazos, ¿cierto? Las dos son alegrías, pero son alegrías con una inmensa diferencia dentro del corazón. Y todas esas son expresiones ¿de qué? De las emociones que hay dentro de nuestra vida y que hay dentro de nuestro corazón. Ahora, si el espíritu, el alma y el cuerpo son una unidad, es una unidad para poder expresar adoración al Señor, para que todo mi ser esté rendido a los pies de nuestro Salvador, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de el Señor. Es lo que expresa la Escritura. Entonces, ¿hacia dónde se va dirigiendo todo esto? Que en el alma de cada uno de nosotros están establecidas las emociones. Desaparecerían ellas cuando la vida espiritual aparece en nosotros. Desaparecerían de nuestro caminar en ninguna manera, sino que ahora son direccionadas. Antes, cuando estábamos muertos, toda la plenitud de nuestro corazón la estábamos buscando en los placeres. Pero ahora que la vida de Dios ha llegado a nuestros corazones, ya la plenitud de nuestras vidas está siendo buscada en Dios. Ahora estamos buscando a Dios como la plenitud de nuestras vidas, porque si los deseos desaparecieran del corazón, entonces nosotros mantendríamos en un permanente pecado, porque los deseos o las emociones, ¿por qué razón? Porque entonces pudiera pecar si yo deseo tener un hijo. Pero una cosa es cuando Abraham se acerca al Señor, una de las cosas que Abraham le dice al Señor es: yo no tengo hijo, yo no tengo heredero, sino a ese Damaseno Eliezer. Y
Le está expresando a Abraham el deseo que tiene a Dios de que él quisiera tener ¿qué? Un hijo. Y no era malo que tuviera ese deseo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió en el Señor? Que todo ese deseo fue direccionado para honrar al Señor. Porque fue todo un proceso el que el Señor hizo en ese deseo. Ese deseo que estaba en el corazón de Abraham, un día estaba siendo ofrecido en el monte Moriah, cuando Abraham estaba ofreciendo al Señor ese hijo. Y es más, cuando el Señor se refiere a Abraham en relación con Isaac, el mismo Dios le expresa Isaac, a quien amas. O sea, que era alguien que era importante para la vida de ¿quién? Para la vida de Abraham. Lo que sí quedó claro en todo ese escenario era que aunque Abraham amaba a Isaac, el amor que Abraham ahora tenía por el Señor y al que el Señor lo había despertado, tenía una gran diferencia entre el amor por su hijo y el amor por el Señor. Porque cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, Abraham sin dudar lo que hizo, subió. Dice que madrugó, preparó su asna y arrancó el viaje hasta el monte donde el Señor le había indicado que lo sacrificara. Y para que nadie lo estorbara, dejó ahí a sus criados abajo. Porque recuerden que Adán ya era un hombre de unos 120 años cuando subió al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Y cuando estaba allí, los criados lo estaban viendo y pudieran decir, este viejito está loco. Abraham tiene demencia senil en ese lugar. Y subieron allí a sacrificar, y había tanta decisión de sacrificar a Isaac, que en Hebreos se da testimonio que Abraham subió creyendo que Dios era poderoso para volver a resucitar a Isaac, de donde dice la escritura, de donde figurativamente lo volvió a levantar. O sea que él iba convencido de que Isaac iba a morir ese día delante del Señor. Y cuando ya está a punto de sacrificarlo, Dios mismo el que lo detiene, Abraham, detente. Ya sé que me temes y que no me negarías nada de lo que te pido. ¿Hacia dónde se direccionó todo ese deseo? Del corazón de Abraham hacia una honra. ¿Hacia quién? Hacia una honra hacia el Señor, hacia una honra hacia el Creador, hacia una honra hacia aquel que lo formó, hacia aquel que lo hizo. Miremos en Lucas capítulo número 1. En Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo número 46, cuando acontece el encuentro de María con Elizabeth, que están allí y de pronto el bebé que está en el vientre de Elizabeth salta al sentir a María y lo que había dentro de María. Y dice en el verso número 46, mire la expresión de María. Entonces María dijo, engrandece ¿quién? Mi alma al Señor. Fue un momento especial y emocional para la vida de María aquí. Engrandece mi alma, o sea, un momento especial donde ella experimentó esa elección tan maravillosa que Dios había hecho. Y ella habla de dos expresiones, de cómo esas emociones de su alma se expresaron, pero también dependiendo de un momento espiritual, porque dice ahí, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, ¿qué? Se regocija ¿en quién? En Dios mi Salvador, en Dios mi formador. Qué hermoso, porque esa no es una expresión fría y distante, sino que algo está pasando en la vida de María que está afectando todo su ser, que está afectando toda su vida. Porque si no, entonces nosotros nos convertiríamos, si ser espiritual nos aislara del mundo de las emociones, entonces significaría que nosotros nos volveríamos inertes e inexpresivos, como
cualquier elemento material que tuviéramos a nuestro alrededor. Y ese no es el deseo de Dios para nuestras vidas. No es el deseo que dependamos de las emociones, pero no significa que espiritualmente las emociones no puedan ser expresadas dentro de nuestras vidas. Emociones de alegría, de gozo. Lo que pasa es que cada una está ligada a qué estamos viviendo en el Señor, a qué estamos viviendo en Dios. Porque hay momentos donde, como en la primera predicación de Pedro, cuando Pedro empieza a predicar y empieza a anunciar el evangelio de Cristo, de cómo ellos habían crucificado al Señor, dice que ellos se compungieron de corazón. En ese momento fue un momento donde su corazón se entristeció, donde, como dice la Escritura, que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. O sea, vino un momento donde se entristeció el corazón. En ese momento donde el corazón estaba triste, ¿iba a expresar alegría? No era posible expresar alegría por lo que se estaba viviendo en ese momento con el Señor. Se estaba viviendo un momento de arrepentimiento, un momento de reconocer hemos fallado, un momento de reconocer que hemos pecado contra el Señor. Pero también encontramos otros momentos donde se celebraba con gozo las cosas que Dios hacía. Se celebraban con alegría. Una de las cosas que la Biblia expresa de la iglesia en sus comienzos es que todos tenían alegría y sencillez de corazón. De manera que ellos estaban disfrutando la vida que estaban viviendo en el Señor. Porque es que la vida cristiana no es para gente que se salió del mundo para meterse en un mundo de amargura. Somos nosotros los que por la actitud de nuestro corazón muchas veces hemos asumido ese camino, por no permitirle muchas veces a Dios que sane, o no clamar a Dios muchas veces que sane muchas cosas en nuestro corazón. Todos los seres humanos somos susceptibles de ser ofendidos y de ser heridos, aún dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. A veces pensamos que si somos parte de la iglesia, entonces la iglesia es como un lugar donde no pasa nada. No, la iglesia es un lugar donde pueden pasar muchas cosas. Y pueden pasar muchas cosas porque no todos los que están en la iglesia muchas veces son cristianos. Porque no todos los que están en la iglesia muchas veces han alcanzado madurez dentro de su vida espiritual. Y eso hace que nos podamos ofender, que nos podamos herir. Y es tan hermoso el Señor, que el Señor no nos mandó a pasar por alto las ofensas. No es que yo hago como si no hubiera pasado nada, sino que me llamó para que mi corazón tuviera respuesta hacia esa ofensa que tal vez he podido recibir en mi corazón. Realmente uno encuentra que toda la sanidad para el corazón es encontrada a los pies del Señor. Hay momentos donde uno puede tener una dificultad con alguien y usted habla con ese alguien y después de haber hablado con ese alguien todavía se fue y sigue ofendido. Y ya habló, no fue suficiente con haber hablado, no fue suficiente con haber expresado, no fue suficiente con haber dicho, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que realmente, aunque podemos hablar con alguien de esas situaciones que nos hirieron, realmente donde vamos a recibir sanidad es humillando nuestro corazón delante de Dios, humillando nuestra vida delante de su presencia, ¿cierto? Entonces, como tenemos la oportunidad o somos susceptibles a ser heridos, eso nos indica que también tenemos una gran necesidad de mantener humillando nuestro corazón delante de ¿quién? Delante de Dios, delante de Dios. Porque ¿qué dice el Señor respecto al enojo? No deje que la ira, no deje que el enojo, que el sol se ponga sobre ¿quién? Sobre su enojo, ¿cierto? Porque eso va endureciendo nuestro corazón. Y después ya nos vamos volviendo como muy duros en nuestra expresión, muy amargados, ¿cierto? Porque mire que a veces nos puede terminar pasando en la vida cristiana, que abrimos los ojos y vemos a alguien en la iglesia y se le amargó el culto. Venga, ¿y cómo ve al Señor y no se le alegra? Porque necesitamos entender lo que es caer a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. ¿Quién es mayor? El Dios Todopoderoso, que todo lo llena en todo, o el hermano tuyo que te produce tristeza. Y si decimos con sinceridad, mayor es Dios, ¿sí? Pero ¿qué acontece eso en nuestro diario vivir?
esa realidad de que Dios es mayor, como dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que ir siendo llevados a esa realidad dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida. Haga conmigo ahí al Salmo 37 nuevamente. Al Salmo en el capítulo número 37. Entonces, aquí nos deja ver cómo es la vida cristiana. Una vida empieza ahí diciendo, deleite. Y me llama mucho la atención, busqué un poquito la definición de deleite. Ahí dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué es deleite? Y encontré que tiene esta definición: ser altamente satisfecho, que tiene agrado, dicha, gusto, complacencia, placer, embelezo y sumo disfrute. ¿Se da cuenta lo hermoso? Que la relación con Dios no es una relación ahí fría, sin ningún tipo de expresión, sino que dice ahí, deleítate. Y lo que produce deleite es lo que produce todas estas cosas que estamos diciendo: un alto grado de satisfacción, de dicha, de gusto, de complacencia, de placer, de embelezo, de disfrute. De manera que ese deleite se convierte en una palabra bien particular para la vida del creyente. Deleítate. Es como ser llevados nuevamente de regresos al Edén. En el Edén, que se llama lugar de deleite, un lugar de deleite mutuo, el hombre estaba allí dispuesto para que todo lo que el hombre disfrutara, lo disfrutara a partir de la presencia de ¿quién? A partir de la presencia del Señor. Para que el hombre disfrutara de sus hijos a partir de disfrutar de ¿quién? De disfrutar del Señor. Porque el Señor antes de que les hubiera dicho que no comerían del árbol que había en medio del huerto, ya el Señor les había dado otra instrucción antes: que se multiplicaran, que tuvieran hijos, ¿cierto? Y todos esos hijos eran para honrar ¿a quién? Para honrar, para bendecir al Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor. Ese deleite es paz. Ese deleite también pudiésemos expresarlo como, encontré una frase que me gustó mucho, y es que deleite es como una expresión de un perfecto descanso de todo el cuidado que hemos recibido de Dios en esta tierra. Una perfecta entrega de nuestros corazones en las manos de Dios. Una intensa confianza en el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor divino brotado en nuestro corazón por causa de Él, hacia Él, de tal manera que estemos dispuestos a que en nuestras vidas el Señor haga todo lo que Él desee. Y qué hermoso, eso es un sumo deleite, un deleite. Y cuando vamos mirando, es un deleite que está enfocado en alguien, y es en quién es Dios. Deleítate a sí mismo en quién, en el Señor. La fuente de ese deleite es Dios. La fuente de ese gozo es el Señor. La fuente de esa alegría es el Señor. La fuente de esa paz es el Señor. La fuente de esa tranquilidad es el Señor. De manera que cuando hablamos de deleite, hablamos de una vida que empieza a estar totalmente centrada en quién es el Señor. ¿Usted ha visto lo que le ocurre a los enamorados? Que para el que se enamora, normalmente ve uno que para el que se enamora no hay nada afuera
de aquel de quien está enamorado. No hay nada que le cause mayor anhelo, mayor deseo. ¿Sí? Uno ha visto personas enamoradas o encaprichadas con alguien, y lo que usted le muestre no es tan atractivo como la atención que tiene puesta sobre esa persona, ¿cierto? Esa persona está dispuesta a renunciar a todo simplemente por quedarse con quien. Le pintan el paseo más hermoso, pero cuando mira el paseo y la persona que tiene atrapado su corazón, chao paseo. Ella prefiere ese andencito de quien está entregado su corazón y renunciar a eso. Entonces, cuando uno empieza a mirar eso, ¿qué está encontrando esa persona en esa otra? Una fascinación tal que todo lo demás pierde importancia. Ahora te pregunto, ¿no es una fascinación mucho mayor la que Dios puede producir en nuestro corazón? Porque la razón de ese deleite es ¿quién? Es Él. Él es la razón de ese deleite para nuestro corazón. Es la razón de ese deleite. Voy a quitarme estas gafas porque no estoy viendo ya casi nada. Sí. Si me acompaña allí al Salmo 27, ahí atrásito, podemos encontrar que cuando miramos al Señor, porque el Señor puede ser ese deleite para nuestro corazón, ese deleite para nuestras vidas. Salmos 27, 10. Poder mirar a alguien que aunque todo el mundo me pudiese abandonar, ese alguien sigue estando conmigo. Y mire lo hermoso, David está expresando una realidad para su corazón. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor que me recogerá. Y si uno mira este aspecto, no solamente es para relacionarlo porque el papá se fue y no respondió, o porque la mamá se desapareció y los abandonó, ¿cierto? Sino que puede llegar el momento donde nosotros tendremos que verlos partir, tendremos que ver que llegó la hora o el tiempo en que Dios los llamó para que fueran a entregarle cuentas, ¿cierto? Y aún cuando Dios los llame a entregar cuentas, aún Dios seguirá sustentando ¿qué? Nuestras vidas y nuestros corazones. Dios nos ha brindado mucho amor a través de las personas con las que nos ha rodeado. Nos ha brindado mucho amor a través de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Pero si ellos no estuvieran, mire el deleite tan hermoso, aún el amor de Dios seguirá sustentando mi corazón y seguirá sustentando mi vida y mi caminar. Por eso ese deleite está enfocado ¿hacia quién? Hacia el Señor. Deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor, porque Él podrá sustentarte. Es que no hay vacío que Dios no pueda llenar, no hay vacío que Dios no pueda suplir dentro de nuestro corazón y no pueda suplir dentro de nuestra vida. Miremos el Salmo 93, por favor. Salmo 93. ¿Cómo debe deleitarnos en el Señor cuando podemos ver la magnificencia del Señor, la grandeza de Dios? Porque ¿quién es como Él? Mírenlo como lo expresa el Salmo 93 del versículo número 1, el Salmo 93 del versículo número 1 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido
alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces mire lo hermoso, que es un deleite para nosotros cuando empezamos a mirar la magnificencia del Señor. ¿Quién como Él? ¿A quién lo podremos comparar? Si cuando vemos todo lo que hizo es perfecto y todo lo sustenta con la diestra de su poder, con la diestra de su majestad, todo lo sustenta. También nos podemos deleitar en el Señor cuando miramos hacia atrás y vemos lo que Dios ha hecho. ¿Cómo no deleitarnos en la palabra cuando vemos todo lo que Dios ha hecho a través de ella? Y todo lo que ha hecho a través de ella, para recordarnos también todo lo que Dios puede hacer también en nuestros corazones y en nuestras vidas. Si me acompaña ahí a Éxodo 15, por favor. Éxodo capítulo número 15. Éxodo capítulo 15, en el versículo número 1 en adelante. Mire lo hermoso que acontece aquí. Han pasado por el medio del mar en seco. Han llegado al otro lado. Tuvieron la experiencia de ver cómo el mar se cerró y todos sus enemigos quedaron muertos allí, ¿sí? Pero este canto que Israel lo repitió en la posteridad muchas veces, siempre les recordaba lo que Dios había hecho antes, para que no olvidaran cómo Dios podía volver a obrar en sus vidas. Mire lo que dice en el verso 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y el enemigo dijo: perseguiré, apresuraré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Pero ¿qué hizo el Señor? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Y condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. ¡Qué hermoso! Uno lee eso y cómo no deleitarse en ver todo lo que Dios ha hecho. Y esto, que apenas es una sombra de lo que es la obra gloriosa que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque esto era una sombra de cómo el Señor nos iba a librar del dominio del pecado, de cómo el Señor nos iba a libertar para traernos en pos de ¿quién? En pos de Él. Y si el milagro de ver las aguas abiertas fue extraordinario, comparar ese milagro de ver las paredes de aquel mar al lado y lado y estar pasando por ahí en seco,
Ese milagro es como nada comparado con el milagro que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y si este canto se levantó y estaban con ese asombro, preguntándose qué Dios es como tú, quién se iguala a ti, cómo no hablar de que la vida en el Señor es un deleite. Deleítate en el Señor, es mirando al Señor, es mirando quién es Él, lo que ha hecho, cómo se ha manifestado, como lo expresa aquí, cómo sus maravillas son extraordinarias, cómo sus prodigios son extraordinarios. Realmente, ni siquiera el ser humano, con toda la tecnología que tiene hoy, puede hacer lo que el Señor hizo cuando abrió el mar en dos. Si trataron de tener un río como el río Cauca, con la represa de Hidroituango, y se les estaba saliendo de las manos con todo lo que hicieron, ¿cierto? Tenían casi al borde del peligro al medio país. Si se hubiera desbordado esa presa, si se hubiera venido toda esa cantidad de agua, casi hubiera traspasado medio país, haciendo daños, destruyendo pueblos y apenas era un río que se salió del control de las personas. Ahora, como el Señor dice, como dice ahí, al soplo tuyo, esas paredes se contuvieron ahí y solo a la orden del Señor volvieron a soltar sus aguas. Qué hermoso podernos dar cuenta que en Dios, que la vida cristiana sí es un deleite en el Señor. Cuando empezamos a mirar todo lo que Él ha hecho, y no solamente lo que ha hecho, sino que también cuando empezamos a mirar todo lo que Dios va a realizar. Cuando uno va y mira hacia el futuro, lo que Dios tiene dispuesto. A mí siempre me maravilla leer ahí en Apocalipsis cuando aparece ese escenario de millares de personas, de toda lengua, tribu y nación, levantando palmas y adorando al Cordero. Eso es el Señor dándonos esperanza a través de lo que ya tiene dispuesto, ¿qué? Hacer. ¿Cómo no va a ser un deleite si cada vez pienso, Señor, yo no sé si en esa multitud tan inmensa, para un ser humano, fuera fácil identificar a otro ser humano allí, pero tan hermoso que tú allí, en una multitud tan grande que te está adorando, vas a saber quién es cada uno de nosotros. Nos vas a conocer a cada uno. Un Dios personal tan hermoso. Y entonces ve uno hacia el futuro y cómo uno deleitarse hacia lo que Dios va a hacer. Cuando el Señor habla de que los cielos y la tierra que ahora vemos pasarán, dejarán de ser, y que nos esperan cielos nuevos y tierra nueva, algo que jamás se ha visto y jamás se ha pensado, que la mente del diseñador más intelectual que pueda haber en el momento no puede alcanzar en lo más mínimo lo que Dios tiene preparado para ese cielo nuevo y esa tierra nueva. ¿Cómo no darnos cuenta que deleítate a sí mismo en el Señor? Es que si miramos hacia atrás, hay tanto para encontrar, y no solamente traigamos a nuestra vida personal, y lo traemos a nuestra vida personal, y uno definitivamente lo único que puede exclamar es: Dios nos ha cubierto de misericordia. Las misericordias de Dios por todos lados en nuestro caminar. Uno definitivamente dice, si no hubiese sido la generosidad de Dios en sus misericordias, no estábamos hoy aquí reunidos, no hubiésemos visto este día. Bendito sea Dios, que cuando estábamos por allá tercos y necios y ciegos, metiendo la cabeza por donde no nos cabía, haciendo maldades, haciendo pecados, ¿cierto? Dios no nos dejó perecer en quién, perecer en eso, ¿cierto? Es que hoy en día, cuando uno recuerda mucho del pasado, uno dice, si Dios no nos hubiera alcanzado, de seguro que ya hoy ni existiríamos, ¿cierto? Pensamos. Digo, si el Señor, yo llevo 24 años en el Señor, desde los 20 años, el Señor me trajo a sus caminos.
desde los 20 años en sus caminos, y a los 20 años ya había hecho de mula, habíamos sido parte del cartel de la gasolina, habíamos caminado con un grupo de sicarios que mataban un loco en la calle simplemente para mirar cómo amanecieron de puntería, ¿cierto? Y todo esto es una realidad porque lo vivimos juntamente como familia, con mi suegro, con mi suegra, con mi esposa cuando éramos novios. Y hoy miramos hacia atrás y uno dice, Señor, nosotros estábamos tan ciegos, no sabíamos ni con quién nos relacionábamos, ¿cierto? Nosotros en plena plaza de Bolívar con una cantidad de sicarios y ladrones hablando, y en la plaza de Bolívar proclamando cómo nos íbamos a robar un camión de café, cómo íbamos a hacer una cantidad de cosas. A medianoche subíamos a Letras, al oleoducto, a bajar una camioneta llena con tanques de gasolina que sacábamos del oleoducto, ¿sí? Una cantidad de cosas que hacíamos, que por el camino donde íbamos no nos esperaba nada bueno. Y aún el Señor nos permitió en esas situaciones ver su favor sin darnos cuenta que era el favor de Dios. Porque aún muchos de los que estaban con nosotros en ese tiempo los mataron, otros los metieron a la cárcel, y el Señor nos permitió seguir yendo hacia adelante sin habernos permitido perecer en ese camino. Y uno se devuelve hacia atrás, y cómo no decir hoy, cómo no deleitarse en el Señor, cómo no deleitarse en el Señor si no nos dejó hundidos en ese fango, sino ahí cuando no merecíamos nada, extendió sus cuerdas de amor y nos sacó del lodo cenagoso. Es que no es la historia de otro, es la historia que el Señor nos permitió ver con Él, cómo nos estábamos hundiendo ahí y de donde no podíamos salir. Es más, una cosa tan peligrosa que es como las arenas movedizas. La arena movediza tiene un problema, que entre más la persona se mueva ahí, más la persona se está hundiendo. Y solamente un milagro del Señor nos podía sacar de ahí. Y si miramos, ¿cómo no recordar todo esto y mirar que Dios ha sido fiel y maravilloso, ¿cierto? No perder de vista, porque hay dos situaciones en las que nosotros podemos perder mucho deleite en el Señor. Una de ellas es la abundancia, porque Dios en determinado momento pudiera darnos una abundancia que a veces no sabemos qué nos produce más alegría, si poner la mirada en la abundancia o en el Señor. Porque aquel hombre que la Biblia narra, que al Señor le dio una gran cosecha, el deleite de su corazón fue su cosecha, ¿cierto? Alma mía, muchos bienes tiene. El deleite de su corazón se volvió ¿qué? Su cosecha. Entonces no estoy diciendo que sea malo que Dios pueda bendecirte, sino que es un camino donde se necesita tener mucho cuidado y el corazón muy pegado al Señor, porque ciertamente son cosas efímeras. En estos días me llamó la atención porque estaba leyendo un artículo de las personas más ricas de Estados Unidos, y me llamó mucho la atención porque aconteció que un grupo de empresarios de los más ricos de Estados Unidos habían contratado un crucero y se fueron en el viaje de crucero, iban todos allá disfrutando de sus riquezas y todo eso. Cuando salieron del puerto eran de los hombres más ricos que había, pero ocurrió una cosa que se llama la depresión económica en Estados Unidos, y prácticamente en ese momento la economía de Estados Unidos se quebró y salieron en el barco, zarparon siendo riquísimos, y cuando se volvieron a bajar del barco eran de las personas más pobres del país. En un solo viaje cambió toda su situación, como dice la palabra, que manda a los ricos de este siglo que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son efímeras, sino que sean ricos en buenas obras. Entonces miramos todo esto y, como dice la palabra, es la vida cristiana, una vida para vivir en amargura, en decaimiento, en tristeza, ¿no? Deleítate a sí mismo ¿en quién? En el Señor. Y solo hemos mirado algunos aspectos, porque pudiéramos
enumerar tantas cosas que, como expresaba alguien, si nosotros al día tuviéramos la oportunidad de hacer un listado de cuánto bien recibimos de Dios, no nos quedaría tiempo de quejarnos. No nos quedaría tiempo de quejarnos, de ver todo el bien que recibimos de parte del Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué tal si cierras tus ojitos y vamos a orar con todo nuestro corazón? Señor precioso, ¿cuánto necesitamos nosotros de esta tu dirección y de esta tu guía, Señor precioso, para entender que nuestra vida en ti es una vida, Señor, de deleite, pero de deleite en ti, Señor, donde al mirarte, Señor, eres tú el que vas